Ustedes saben que se están publicando todo tipo de encuestas en el país, de diferentes consultoras, de diferente prestigio, pero casi todas ellas ponen a los diferentes candidatos para las próximas elecciones, candidatos o por lo menos los que se están postulando o los que están en el tablero. En muchísimos casos, no hay excepciones, pero en muchísimos casos, casi todos tienen una imagen negativa muy, muy elevada. El caso, por supuesto, más alto es el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Alberto Fernández. Pero todos los candidatos, inclusive Rodríguez Larreta, que es el que figura con mayor intención de voto, también tiene una alta imagen negativa. Y esto está hablando de la consideración que tiene la gente frente a la calidad de nuestra dirigencia política, a la calidad de nuestros líderes. Vamos a tratar de desentrañar algunos aspectos de todo esto que está sucediendo, el por qué sucede y sobre todo cuál es el panorama general que se plantea en el país como consecuencia de este hecho inédito en la historia política argentina. Es por eso que lo hemos invitado al profesor Eduardo Dalmaso para que dilucidemos este asunto. Eduardo, hola, un gusto estar. Tenemos un problema muy serio con la clase dirigente, ¿no? Absolutamente. No hay que especular con la prueba de los 40 años, casi 40 años de democracia, que por supuesto no estoy cuestionando la democracia, sino la calidad de la dirigencia. Es como que no se entendió la realidad del país. Es como que se creía, en los hechos, ¿no?, que con el campo se podía sacar cualquier crisis. El campo no alcanza, a pesar de la alta productividad. Seguro. Y de la exacción que tiene el campo, que no digo que sea incorrecta, no alcanza. Y la consecuencia es la desocupación y el salvajismo que hay en las calles, ¿no?, para decirlo gráficamente. Y el nivel de pobreza. Pero ahí escuchaba cuando vos decías la imagen de los políticos. ¿Qué imagen pueden tener con 37, 38 años de retroceso en un país en el cual no han logrado crear un proceso de desarrollo sustentable, donde no han demostrado conocer la realidad del país? Un país atravesado por oligopolios, por monopolios, por corporaciones, donde, para darte un ejemplo, que podría darte 20, los maestros quieren dirigir la política, los sindicatos quieren dirigir la política de educación, los camioneros quieren dirigir la política de transporte, los jueces con sus frutos y su canonjía. Es viva la pepa en el sentido que nadie da el ejemplo y cada uno habla del interés general, pero el único interés real es el propio, digamos, del sector, de la corporación. Y no nos olvidemos del conflicto mapuche, que ahora, precisamente hoy, está teniendo una consecuencia realmente gravísima porque están paralizando la producción de vaca muerta, nada más y nada menos. Y para colmo, se ha unido gente también de Añelo. Es decir, como decís, son sectores pequeños, minoritarios, dentro de todo el conglomerado político y social y cultural que tiene el país, pero que se creen dueños de la verdad y se creen los dueños de determinar la política, como decía. Y cuando no hay una claridad en la clase política, en la dirigencia política, y hay confusión, la confusión se traslada a toda la sociedad. Entonces, hay evasión de capitales, hay costo financiero de la deuda, hay que amortizar la deuda, la interna y la externa. No hay forma de ahorrar, invertir, si las expectativas en un sistema capitalista no son estables. La dirigencia política no entendió esto. Hay dos ensayos que pudieron haber sido, que siempre te lo he mencionado, el ensayo inicial de Cavallo y el ensayo inicial de Kirchner. El ensayo inicial de Cavallo se frustra, se reforma la Constitución, sigue el doctor Menem, que logra la reelección, el pueblo engañado con la estabilidad, y termina en un fracaso total y un costo social elevadísimo, muy difícil de levantar. En su momento Kirchner hace políticas más o menos aceptables, digo más o menos porque no había una política de desarrollo a largo plazo, pero era digamos, una política sensata en términos de la experiencia que había terminado brutalmente en el 2001. Las aspiraciones por continuar en el poder alteran esa política y terminan derrumbando lo poco serio que había. La consecuencia es que este país no crece desde el 2011. La población sí crece. La consecuencia es que no ha habido un proyecto de desarrollo para crear empleos. Y la consecuencia es que todo el mundo pelea por su verdad y no hay una verdad general. O sea, hay un problema de valores y hay un problema de falta, yo diría, de ejemplos en la clase política, de todo tipo falta de ejemplos, ¿no? Viene por entonces, mirar eso.
Entonces, cada uno, ¿qué hace en ese caso, Gustavo? Hace la suya. Entonces, va a decir, usted va de capital, ¿y qué quiere que haga? Si no sé lo que va a pasar el año que viene. Usted no tiene crédito, no, porque lo absorbe el Estado. Pero el Estado, ¿por qué se pelean por el Estado? Porque el Estado da poder. Mira Massa, no está ejerciendo poder, discriminando a este le doy, a este no le doy, a este lo controlo. Seguro, está haciendo la suya. Está haciendo la suya. Y él, para manifestar él, que está ahora en una situación extrema. La confusión. Lo vetaron en todas las políticas relativamente coherentes de Guzmán, el anterior ministro. Después reventó la situación y tiene que salir, poner a Massa para solucionar este problema. ¿Qué habla de eso? No voy a hablar de economía porque lo ha hecho muy bien el anterior invitado tuyo. Habla de que no tenemos una clase política preparada. Habla de la liviandad que existe en la clase política, y no solamente en la clase política, porque muchas veces se apoya a esos sectores de la política desde sectores del ámbito de la economía. Pero vamos a hacer marco en él porque los que controlan el Estado son ellos. Entonces, no entendieron que este país, con la raíz corporativa que tiene, los intereses, si eso no se desbroza, si eso no se habla al pueblo con claridad, no hay forma de salir. Hay un especialista muy conocido que es Durán Barba, que dice, no, el pueblo no escucha las propuestas. No, yo lo que creo que no escucha el pueblo es a los políticos de hace 40 años que dicen cosas y hacen otras o dicen liviandades, por no decirlo. No, pero es que además, es que no nos olvidemos una cosa muy importante que vos los has tocado en algunos de los artículos, porque te sigo todos sus artículos, que es el tema de que hay un mundo comunicacional absolutamente nuevo. Está este aparatito donde te enterás de las cosas al instante. Es decir, vos sabés quién está mintiendo, quién no, y tenés tu propia comunicación y tu propia posibilidad de expresarte. Y además tenés los archivos. O sea, lo que dijiste ayer, antes de ayer, o hace 5 Exacto. años, o 10. Entonces, hoy, la política exige un nivel de seriedad que no lo exigía antes. Argentina viene mal desde la dictadura. No estoy hablando que los problemas nacen con la democracia. Pero lo que no se vio en la etapa democrática es entender la problemática económica de la Argentina, socioeconómica de la Argentina. No se entendió que no basta con paliativos de tipo elevar la demanda. Cuando yo escucho más elevar la demanda, digo, sí, pero cuando vos elevas la demanda hay una exigencia mayor de la demanda externa, para lo cual necesitas dólares, que es el problema que estaba, ¿no? Entonces no es cuestión de... Para eso tengo que hacer competitivo el sistema productivo. Hacer competitivo el sistema productivo exige reglas claras, exige no ser arbitrario. Por ejemplo, los subsidios a Tierra del Fuego, a vos te gusta ir al sur. Quizás en su momento fue Era adecuado. Era adecuado, pero hoy hay que plantearlo. Tampoco digo que haya que cambiarlo en 6 meses, en 3 meses cuando tenemos una estructura, pero hay que cambiarlo. Y subsidios de indirecto o cruzado lo tienen todo, porque todo el mundo pelea por su situación. La arbitrariedad en el subsidio de los transportes con la provincia de Buenos Aires, con el AMBA en relación a las otras provincias. O sea, se ha ido acumulando, porque no es una cosa estática. Digamos, los problemas nuestros no son del 83, son muchísimo más graves que en el 83. Sí, siempre he dicho y he escrito que lo que no vio el radicalismo en esa época es la complejidad del país. Creyó que con la democracia o con un sistema de conducción relativamente sano, por decirlo de alguna manera, era suficiente. El ministro de Economía, el primer ministro de Economía que tenía, no controlaba su secretaría, no hacía reunión en la secretaría. Lo sé de buena fuente por un asesor que después contrata al señor Gris, con lo cual yo conocí personalmente. O sea, es como que no entendemos que ya no basta paliativos, no basta... Hoy lo escuchaba recién al economista. A Capello. Sí, a Capello. Haciendo tiempo... Claro, de Riquelme. Pero el haciendo tiempo, cuando llegue, va a reventar, ¿no? Entonces va a obligar a medidas draconianas, guste o no guste. Y cada vez hay menos margen. Y si no hay medidas draconianas, hay más pobres. Porque hay otra cosa interesante para hablar de nuestra pobreza en la clase política. La traslación de ingresos que ha habido en estos últimos años a favor de los sectores medios y altos ha sido impresionante. ¿A costa de quién? De los que menos tienen. Que por supuesto después hacen las filas para que les den los subsidios, pero esos subsidios cada vez valen menos y son más dificultosos, ¿no? Y hay un discurso popular que se contradice con la realidad. Entonces,
Tampoco podemos admitir, te lo he dicho más de una vez cuando me has invitado, un presidente dice la inflación no es problema, se controla enseguida, habla de una liviandad que inconcebible. Inconcebible, que aterra. Este es un proceso complejo, pero que hay que hablar, digamos, con sinceridad. Ahora, si yo político hablo, como venimos hablando hace 40 años. Claro, suponete que vos fueras en este momento candidato y hablas de esa manera, no te vota ni tu madre. Está bien, pero tengo que dar la esperanza, pero la esperanza la tengo que dar de otra forma. Porque si no tengo que caer en lo que dice Durán Barba, hay que hablar de los muñequitos, de esto, lo otro. No, yo no creo, no coincido con él en eso. Tengo un respeto profundo por... Es un buen analista. Por los que piensa, ¿eh? Pero en ese punto no. Solo que creo que vos tenés que dar esperanza, pero a partir de la realidad, porque si no vos no lo das a partir de la realidad, no tomás medidas. No podemos caer en lo que dijo Menem, no, si yo decía la verdad, no me votaban. Sí, está bien, pero no tenía plan económico. El plan económico se lo da el grupo Bungebón, ¿no? En base a contactos políticos. Claro, la primera designación que hubo fue la de Bungebón. No, los peronistas no lo podían creer. Porque no tenía un plan. Porque no tenía un plan. Para dar un viso de cómo es. Entonces, nosotros tenemos que pensar, y los políticos tienen que pensar, que hoy el sistema este que vos hablas de información, los deja la picota inmediatamente. O sea, inmediatamente sabemos, la señora vicepresidente habla del gobierno como si fuera un gobierno enemigo, claro. Y resulta que es el de ella. ¿Quién lo nombró a Fernández? ¿Y cuántos secretarios y ministros tiene ella? Pero eso es remanido, no quiero caer en eso porque ella... En realidad sería, ¿cómo se dice de la torta? La cereza, la cereza de la torta, ¿no? El centro, el queque, como dicen los chilenos. Sí, es eso. Pero es todo, ¿no? Y además hay gente que la sigue. Entonces, también hay que dividir la sociedad en dos cosas. Están los fanáticos de uno, de otro lado. Hay fanáticos, el piso electoral de Cristina está en el 28-30%. Eso no aportan a la sociedad. El fanático no aporta ni acá, ni en Alemania, ni en ninguna parte del mundo. Pero está el resto de la sociedad, que no es fanática y que cada día es menos fanática, más desesperanzada, como se ven los chicos de clase media yéndose al exterior. Todavía es un proceso lento, pero puede ser acumulativo, dado que el sistema internacional está bastante grave también. Claro, ¿no? Seguro. O sea, no es muy receptivo, digamos. No hay paraíso en este mundo. No hay paraíso en el mundo, ¿no? Pero yo quiero ir a esto. No se trata de ajustar o no ajustar. Habrá que ajustar o no ajustar. Se trata de desentrañar la madeja de intereses que impiden el desarrollo, que impiden la continuidad de políticas, que impiden el ahorro interno. No tenemos ahorro interno, por lo tanto no hay inversión suficiente. Es que no hay confianza. No hay confianza. Y no hay confianza. Eduardo, no hay confianza. Entonces, volvamos a un tema fundamental. El capitalismo se basa en la confianza. La experiencia del socialismo han sido atroces. Lo que pasa es que desde el gobierno están cuestionando el capitalismo. No se sabe si existe o no propiedad privada en Argentina. Lo cuestionan, pero ellos no lo viven así, ¿eh? No, ellos no. El ejemplo ese no está, ¿eh? No. Pero eso es parte de la confusión. Ellos cuestionan y si cuestionan contradicen el modelo, digamos, las bases del capitalismo, que es la confianza, lo que vos acá decís. Valores claros y sobre todo no usar el Estado arbitrariamente. Por eso di el ejemplo de Massa. Massa está haciendo la arbitrariedad que se le ocurre. Está bien, poder decir para que no estalle, para eso. Sí, pero está haciendo lo que un ministro que hoy tiene el poder define cosas que no tiene por qué definir, porque te las define a favor tuyo y en contra mío. O me la define a favor mío y en contra tuyo. Es lo que pasa cuando la farsada es corta, no hay nada que hacer. Bueno, pero eso ahí tenemos el ejemplo de la nafta, por ejemplo. El YPF está regulando y se están atrasando los precios de los combustibles. Y de la misma manera pasa con las tarifas. ¿Me entendés? Y están hablando de un bono para fin de año que ya es exiguo, porque desde que lo están anunciando, un bono de 10.000 pesos es chaucha. Bueno, lo voy a decir claramente desde mi modesta opinión. Este es un Estado a la deriva hace mucho tiempo. Exacto. El Estado a la deriva porque no ha logrado un sector político que logre la adhesión del conjunto de la sociedad con una visión clara de mediano y largo plazo. Yo no le voy a decir al pueblo, a lo de Churchill, sudor y lágrimas, pero le voy a decir el proceso va a ser largo y esto es lo que vamos a lograr en determinado tiempo y esto llevará a otro o llevará a otro gobierno a hacer esto. Yo haré esto y otros harán otro. Pero si no hablamos con claridad, seguimos con la idea de Menem, por retrotraerme a cuando él no me votaba, bueno, las consecuencias son las que vivimos, no son otras, y van a ser peores. Hay 22 empresas importantes que se han ido del país, pero además quiero decir algo clave, no quiero que se me escape. Si no hay ahorro,
no hay inversión. Efecto. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, hay más pobreza. Si hay más pobreza, hay más violencia. Entonces, ¿cuál es la base del tema? ¿Cómo crear las condiciones para que el ahorro no se vaya? Porque hay ahorro, pero no queda en el sistema. No queda. Están todos los colchones. No queda en el sistema. Y también hay sectores que le va bien, incluso en este proceso inflacionario último. Hay sectores que le ha ido muy bien. Sí. Pero esos sectores que le ha ido bien no arrastran al conjunto, sino que usufructan sus condiciones, por ejemplo, oligopólicas, para quedarse con un mayor margen. Lo cual es normal, pero la política debe evitar eso, ¿no? Es decir, si yo soy empresario y estoy dentro de un oligopolio, la lógica es usufructuar esa condición. El Estado no debe permitir eso, pero para nadie, no para uno o para otro. Para este oligopolio sí, para este oligopolio no. Es que es tan intensa la telaraña, tan intensa, Es una telaraña. que estamos realmente todos atrapados. Pero es muy clara tu exposición. Como siempre, Eduardo, muchas gracias por tu presencia en Córdoba al Mundo. Muchas gracias.